No se da cuenta lo que ha hecho Daniel Noboa por el pueblo ecuatoriano. Ha hecho demasiada obra. No se da cuenta lo que ha hecho Daniel Noboa por el pueblo ecuatoriano. Ha hecho demasiada obra. Pero todo eso sí, lo único que le faltó para que barra en la primera vuelta es subirle el salario mínimo a los jubilados, como él lo ofreció en el debate. Eso le faltó, tiene malos asesores, pero por mi persona, mi voto fue para él, porque es un buen presidente y ha hecho buenas obras. Pero le faltó que los asesores no le dijeron nada de nivelar el sueldo, el salario mínimo a los jubilados, que era una berredera tremenda, porque votaban los hijos y los nietos del jubilado. Era un triunfo rotundo. Por lo tanto, señor presidente de la República, para que usted gane en abril, súbale el salario mínimo a los jubilados y verá que es un triunfo rotundo, se lo dice un jubilado. Muchas gracias. Pero para usted la gente es ciega porque vota mal. La gente es ciega, vota mal, no se da cuenta que podemos llegar a Venezuela, a lo que le pasa a Venezuela, a lo que le pasa en Cuba, y votar por Daniel Noboa, lista 7. Y votar por Daniel Noboa, lista 7. ¿Votaron por Luisa? Son prácticamente gente que no se da cuenta, lo convencen por pocas cosas. Ellos tienen que pensar que realmente quien ha hecho bastantes obras en un año es Daniel Noboa. ¿Usted cree que Correísmo va a regresar otra vez al Ecuador? Yo creo que no, si la gente tiene que despertar y pensar, para él el voto tiene que pensar, porque tenemos que vivir un Ecuador de progreso, de paz, y con Noboa lo vamos a lograr. Lo único que le pido al presidente de la República, cumpla la palabra y nivele el salario mínimo a los jubilados. Y para terminar, ¿usted cree que Rafael Correa le lavó el cerebro a la gente con los bonos, con la carretera y con los hospitales? Claro que sí, él le lava el cerebro, a todo Dios le lava el cerebro, él es muy astuto, ofrece y no cumple. En cambio Noboa ofrece y cumple, por eso lo único que le falló y que aprovecha la candidata de Rafael Correa, que siempre lo achaca al presidente que por qué no cumplió la palabra con los jubilados. Por lo tanto, ese es el punto por el cual le ha restado bastante voto, señor Daniel Noboa. Cumpla la palabra y verá que barre en abril. No se da cuenta lo que ha hecho Daniel Noboa por el pueblo ecuatoriano. Ha hecho demasiada obra. No se da cuenta lo que ha hecho Daniel Noboa por el pueblo ecuatoriano. Ha hecho demasiada obra. Pero todo eso sí, lo único que le faltó para que barra en la primera vuelta es subirle el salario mínimo a los jubilados, como él lo ofreció en el debate. Eso le faltó, tiene malos asesores, pero por mi persona, mi voto fue para él, porque es un buen presidente y ha hecho buenas obras. Pero le faltó que los asesores no le dijeron nada de nivelar el sueldo, el salario mínimo a los jubilados, que era una berredera tremenda, porque votaban los hijos y los nietos del jubilado. Era un triunfo rotundo. Por lo tanto, señor presidente de la República, para que usted gane en abril, súbale el salario mínimo a los jubilados y verá que es un triunfo rotundo, se lo dice un jubilado. Muchas gracias. Pero para usted la gente es ciega porque vota mal. La gente es ciega, vota mal, no se da cuenta que podemos llegar a Venezuela, a lo que le pasa a Venezuela, a lo que le pasa en Cuba, y votar por Daniel Noboa, lista 7. Y votar por Daniel Noboa, lista 7. ¿Votaron por Luisa? Son prácticamente gente que no se da cuenta, lo convencen por pocas cosas. Ellos tienen que pensar que realmente quien ha hecho bastantes obras en un año es Daniel Noboa. ¿Usted cree que Correísmo va a regresar otra vez al Ecuador? Yo creo que no, si la gente tiene que despertar y pensar, para él el voto tiene que pensar, porque tenemos que vivir un Ecuador de progreso, de paz, y con Noboa lo vamos a lograr. Lo único que le pido al presidente de la República, cumpla la palabra y nivele el salario mínimo a los jubilados. Y para terminar, ¿usted cree que Rafael Correa le lavó el cerebro a la gente con los bonos, con la carretera y con los hospitales? Claro que sí, él le lava el cerebro, a todo Dios le lava el cerebro, él es muy astuto, ofrece y no cumple. En cambio Noboa ofrece y cumple, por eso lo único que le falló y que aprovecha la candidata de Rafael Correa, que siempre lo achaca al presidente que por qué no cumplió la palabra con los jubilados. Por lo tanto, ese es el punto por el cual le ha restado bastante voto, señor Daniel Noboa. Cumpla la palabra y verá que barre en abril.